RTP Mundo. Bien, momento del espacio internacional. Se ha dado lo que habíamos hablado. En un principio se especulaba si Nancy Pelosi no iba a aterrizar en Taiwán. Estuvo completamente silenciosa en su intervención cuando se encontraba en Singapur, que fue su primer visita. Y a pesar de que estuvo menos de 24 horas en Taiwán, ya ha levantado obviamente toda la furia de China en relación a las declaraciones públicas, por lo menos, y al anuncio de ejercicios militares que se van a extender hasta las aguas de Taiwán, es decir, a unos 15 kilómetros de su costa. Ahí, una crisis similar se vivió en el año 95-96, en la que igual China, en una molestia importante con el país, empezó igual a disparar, a hacer ejercicios militares muy cercana a la zona del territorio taiwanés. Obviamente Taiwán no responde, sabe que se enfrentaría a tremendo enemigo, más o menos las proporciones de Ucrania y Rusia, ¿no? Claro que Taiwán viene recibiendo una cantidad de armas enorme por parte de los Estados Unidos, que es su principal aliado y su principal proveedor de armas. El objetivo y la estrategia de los Estados Unidos es convertir a Taiwán en una especie de puercoespín, que tenga una defensa implacable y que el ejército chino le cueste muy caro tomar una medida como enfrentarse contra Taiwán. No se sabe cuál sería la respuesta real de los Estados Unidos frente a una posible invasión de China, porque Estados Unidos maneja lo que se llama la estrategia de ambigüedad. Esto significa que no se sabe si Estados Unidos asistiría de manera como lo está haciendo con Ucrania a partir de entregar armas, no se sabe si utilizaría, si mandaría tropas, no se sabe si mandaría misiles, si mandaría a sus enormes buques, no se sabe cuál sería la respuesta. El presidente Joe Biden, quien sufre de varios lapsus, ha dicho que sí asistiría, cambiando la estrategia que viene llevando adelante Estados Unidos desde los años 70. Pero la Casa Blanca siempre se ha apresurado a decir no, el presidente Joe Biden solo está tratando de mostrar que Estados Unidos está muy comprometido, tratando de volver al tema de la estrategia de la ambigüedad. Pero bueno, lo cierto es que para Estados Unidos es vital que Taiwán se siga manteniendo un sector independiente, un sector democrático, que siga siendo el refugio de los opositores, incluso durante la crisis de Hong Kong, de los movimientos pro democracia. Gran parte de todos los cabecillas, de las figuras importantes que no se han quedado en Hong Kong y que no están siendo encarcelados, han tenido que fugar a Taiwán. Así que es el refugio, el bastión de la oposición al Partido Comunista Chino. Para China, Taiwán sigue y seguirá siendo un territorio chino y busca la reunificación de este territorio. Entonces están muy molestos con Estados Unidos. Esto puede cambiar dramáticamente las relaciones entre Estados Unidos y China. Y enseguida vamos a ver cómo podrían cambiar. Ayer Pelosi se ha reunido con Tsai Ing-wen, la presidenta de Taiwán, y ha mostrado su compromiso, el compromiso de los Estados Unidos para con este país. Y estas fueron las palabras de la presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos. Nancy Pelosi asegura estar en Taiwán en son de paz. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense dijo el miércoles que su visita a la isla busca la paz en la región, a pesar de las advertencias que había hecho China para que no realizara el viaje. Venimos en amistad, les agradecemos por su liderazgo, queremos que el mundo reconozca eso. Pelosi se reunió con Tsai Chi-chang, vicepresidente del Parlamento de Taiwán, y más tarde fue recibida por la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen. Taipei aseguró que la visita muestra el apoyo sólido de Washington. China, que considera a Taiwán como parte de su territorio, afirmó que Estados Unidos estaba desplegando acciones peligrosas y amenazó con represalias. La Cancillería convocó al embajador estadounidense Nicholas Burns y le dijo que el país no se quedará de brazos cruzados, según la agencia de noticias estatal china Xinhua. Pekín también indicó que sus aviones caza habían cruzado el estrecho de Taiwán, aunque según las autoridades taiwanesas se trata de 21 incursiones en la zona de identificación de defensa aérea.
más vasta que el espacio aéreo de un país. Hoy nuestra delegación, de la que estoy muy orgullosa, vino a Taiwán para dejar claro que no abandonaremos nuestro compromiso con Taiwán y que estamos muy orgullosos de nuestra duradera amistad. China y Taiwán están separadas desde 1949, cuando las tropas comunistas de Mao Zedong derrotaron a los nacionalistas que se refugiaron en la isla. Estados Unidos reconoció en 1979 al gobierno de Pekín como representante de China, aunque siguió dando respaldo militar a Taiwán. Pelosi, que realiza una gira asiática, es la más alta funcionaria estadounidense en visitar Taiwán desde su predecesor Newt Gingrich en 1997. Bien, así se desarrolla la jornada pasada. Pelosi, por si acaso, ya se encuentra, debe estar volando en este momento hacia Corea del Sur, o probablemente ya llegó hace algunos minutos. Y bueno, ahora viene el análisis de qué es lo que puede suceder a partir de esto. Hay mucha gente que está expectante, pues muchos hablan de una tercera guerra mundial. Otra vez suenan los tambores de guerra. De hecho, el mismo secretario de Naciones Unidas ha dicho que estamos a un pelo, a una mala decisión, a un mal chiste, digamos, de empezar un holocausto nuclear. A ver, está con nosotros desde Frankfurt Daniel Agramón Lechín. Él es internacionalista e investigador del Instituto de Paz y Seguridad de Frankfurt. Buenos días y buenas tardes seguramente para ti. Un saludo hasta Alemania y gracias por atender esta entrevista. Muy buenos días, Jorge Luis. Muchas gracias por la invitación. A ver, es un momento muy tenso, es el peor momento. Yo leía un artículo de Thomas Friedman, un columnista del New York Times, que hablaba que en este momento para China y para la situación en la que se encuentra el mundo, es el peor momento haber tomado esta decisión, y se estrella contra Pelosi porque dice que verdaderamente vemos a un Xi Jinping que está en puertas de mostrar no puede mostrarse débil, porque en los próximos meses se va a enfrentar nuevamente con el Partido Comunista para ver si lo ratifican en un histórico tercer término del Partido Comunista para llevar adelante la nación. Y claro, necesita mostrar fuerza y necesita quitar de la opinión pública los errores como las extremas cuarentenas para detener el avance del COVID-19, la burbuja de la inmobiliaria que podría generar una crisis bancaria, y el extremo endeudamiento al que se ha puesto para seguir apoyando a las empresas estratégicas chinas. Entonces esto le ayuda igual un poco a virar la atención y a utilizar toda su fuerza contra ataques públicos y ejercicios militares. Le beneficia bastante a Xi Jinping. Bueno, sí, gracias. Surgen pues muchas dudas, ¿no? ¿Por qué esta visita? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué Pelosi? ¿Es Taiwán tan importante en la política exterior estadounidense? Sudeste asiático, claro que es importante, tiene muchos intereses ahí. Como el hegemón que llegó a ser, claro que tiene intereses para cada región. Pero justo en este momento, así como tú lo dices. Entonces, para comenzar, dejaremos claro que esto no es el gobierno, ¿no? Eso queda claro, pero creo que a veces se pierde en el análisis. Entonces, cuando esta congresista, que sí es la presidenta del Congreso y además sería tercera en el mando en Estados Unidos, pero no es el parte del Ejecutivo, cuando decide viajar, anuncia este viaje la anterior semana. Desde el Ejecutivo, incluso Biden, dicen que no es recomendable, pero bueno, ella tiene toda la libertad de hacerlo. El Ejército, ¿no? El Pentágono dice que no es algo recomendable, pero que de todas formas ellos van a proteger porque ese es su rol constitucional, etc. Entonces ahí ya sale el primer anuncio de China que dice, si este avión que está transportando un político va a cruzar por el mar sur de China y van a tener casas protegiendo, eso ya directamente es una provocación militar. O sea, no pueden cruzar por este estrecho. Aunque se cuiden de no pasar al mar territorial chino. Ok. Desde ahí comienzan las amenazas y creo que esto nos está haciendo mucho recuerdo a lo que ha sucedido de diciembre de 2021 hasta febrero, en que Rusia movía tropas desde todo el territorio y se burlaban diciendo
según Estados Unidos, que vamos a invadir, que nos digan cuándo vamos a invadir, pues para que no tomemos vacaciones y ellos saben mejor. Y luego terminaron invadiendo. Correcto. Ahora estamos viendo esto desde el otro lado, o sea, desde el otro bando, si quiere llamarlo así, ¿no? Ya había el anuncio de que iba a hacer una gira por el sudeste asiático. Esto es algo siempre molesto para China, que vayan a su territorio, pero Taiwán sale. Taiwán es cruzar la línea roja, ¿no? Entonces, por eso surgen las dudas. ¿Por qué Taiwán? En este momento tanta tensión, como tú lo decías. Entonces, no es nada nuevo esta política de ambigüedad de Estados Unidos con China. Desde el año 79 que pasan formalmente a reconocer al Partido Comunista y a China como la verdadera China, y Taiwán queda fuera. Estados Unidos rompe el reconocimiento de Taiwán desde ese mismo año que tienen este Taiwan Act, en el cual manejan esta ambigüedad. Para China no es desconocido que tienen ellos leyes en las cuales manifiestan el apoyo que van a dar. Uh-huh. Pero aún así, en esta escalada de tensiones, se da este anuncio, opinión personal, innecesario, en que, bueno, también podemos citar al ex embajador de Estados Unidos en China, ¿no? En Beijing, que el día de ayer en una entrevista dijo que esto es algo totalmente descabellado, que no había motivos para realizar esto. ¿A qué se debe esta provocación? ¿Es una línea roja? Claro que es una línea roja. Entonces, tomando en cuenta que esto no sería solo algo de Pelosi, sino ya un poco más de la élite política estadounidense, podríamos decir que hay una estrategia por detrás, que esta estrategia sería también pasar ahora al ataque. O sea, Estados Unidos ha sido puesta contra la pared con el tema de Rusia, porque Rusia tanto advertir sobre el tema de Ucrania y la OTAN, entonces al final decide meterse a Ucrania y comienza a masacrar al pueblo ucraniano, y hasta el día de hoy seguimos en eso. Y las sanciones que está aplicando Estados Unidos, al menos con el apoyo que tiene Rusia de otros países, China, India, Corea del Sur, que no han roto con ellos, ha podido paliar las sanciones. Y Estados Unidos hablan de más sanciones y más bien Europa está con una inflación tremenda, Estados Unidos con una inflación tremenda. Entonces, si habría alguna estrategia, es luego ahora pasar, entonces, ustedes pasaron mi línea roja, ahora yo paso su línea roja. Ahora, si no vamos a ver que hay una estrategia tan grande, si vamos a hacer realmente no tan bien pensado, sino que esto es solamente algo personal, y obviamente está quedando como una gran líder dentro de Estados Unidos, dentro del electorado demócrata. Esto es algo que va a servir mucho para su carrera, sí, pero arriesgando no solo, digamos, la política exterior estadounidense, arriesgando la paz mundial. Ya está el mundo suficientemente golpeado después de la pandemia, y ahora este ataque a Ucrania y la crisis alimenticia que ya se está sufriendo y va a ser peor, como para que ahora una congresista decida hacer un viaje, y entre los países que va a visitar, con todo el derecho legítimo que tiene, sí, pero cruzar una línea roja, sí, de la política exterior estadounidense, y una línea roja de la paz mundial, ¿no? Correcto. Entonces, todavía no nos queda claro. Puede ser uno, algo más planeado, puede ser el otro, que es solamente una decisión personal y que le está sirviendo mucho en su carrera, mucho. Eso parece. Pero que sí ha molestado a China. Sí ha molestado a China, y la pregunta es, ¿qué va a hacer China, no? Como tú decías, ¿cuál va a ser la respuesta? Escenario violento. Exacto. A ver, quiero un poco explorar esta parte de lo que se viene ahora. Thomas Friedman analizaba que posiblemente lo que vaya a hacer China más bien sea, como Ucrania es tan importante para Occidente y para Estados Unidos, y Estados Unidos ha hecho una campaña fiera para evitar que China le ayude militarmente a Rusia en la guerra, en un momento en el que Rusia está más bien perdiendo la iniciativa, está comenzando a reclutar soldados ya sin ninguna exigencia, menores de edad. Es decir, se encuentra en un momento que la guerra le está resultando muy costosa. Un apoyo de China podría virar y cambiar, y más bien ayudarle bastante a Rusia para seguir avanzando en Ucrania y probablemente tomar su objetivo inicial. Unos drones que le pueda apoyar, armas y demás abiertamente, como lo que han intentado Occidente y Estados Unidos, podría darse ahora justamente en este escenario de guerra que ya se está viviendo. China tomar un rol más activo en esta guerra, en esta invasión en Ucrania. Ahora, la respuesta bélica, tal vez solamente ejercicios militares como los que estábamos viendo, tal vez recrudecer las relaciones entre, por ejemplo, estos sobrevuelos
que ya son muy comunes de invadir el espacio aéreo taiwanés, de escoltar aviones de la OTAN o aviones de Estados Unidos que estén pasando por ahí, hacerle caer las comunicaciones, todas estas agresiones que ya se han visto que podrían incrementarse también. Pero una acción militar per se, digamos, de directamente mandar misiles a objetivos militares dentro de Taiwán, eso todavía es un poco lejano, ¿o cómo lo ves? Sí, yo vería esto más lejano. Lo más importante ahora es la reputación de Xi Jinping, así como tú mencionabas, y el control que él tiene sobre el país y sobre el partido y la reunión que se viene donde tiene que ser elegido dentro del partido. Entonces tiene que mostrar mucha fuerza, pero en grande habría que decirlo así, claro, China yo lo veo que no tiene ningún interés, ningún incentivo para invadir Taiwán en este momento. Uh-huh. Taiwán es la prioridad número 1 de su política exterior, eso está claro. Pero si vemos lo que ha logrado en este último tiempo, y más desde que ha comenzado a ser una potencia económica, diríamos que está avanzando todo muy bien. China no tiene apuro. Está avanzando muy bien la política sobre Taiwán, ¿no? Inclusive en Centroamérica ha logrado uno tras otro dar la vuelta a los países, con todo el poderío económico que tiene, entonces no es algo muy difícil. Y militarmente, China está muy por debajo de Estados Unidos. Aunque sí el gasto militar ha aumentado considerablemente y actualmente es ya 1/3 de lo que gasta Estados Unidos al año. No nos olvidemos que todavía sigue siendo 1/3 en gasto y además el acumulado, o sea, la fuerza estadounidense es indisputable y aún así en el mar sur de China es indisputable. Pero bueno, tenemos también armas nucleares, entonces ya no nos vamos tanto a cuántos barcos o los portaaviones de Estados Unidos, que no lo podemos ganar, directamente apretamos el botón rojo, pues ese lo vería un escenario todavía más lejano. No tiene entonces incentivos para esto. Ante muchos que leo y que dicen que China está, ¿no? que China aprovechando Ucrania va a querer entrarse a Taiwán, así de una vez. No hay ningún apuro. No nos olvidemos que este es un tema interno en China. No es como Vietnam, como Corea o incluso Alemania, luego de conflictos y por la guerra ideológica, comunismo-capitalismo han sido separados, tú te quedas una parte y yo la otra, y tenemos que contener el avance, y es un pueblo que quiere estar unido, pero las potencias no dejan que... Esto es un tema chino, de política doméstica china. Los nacionalistas escapan el año 49 y deciden formar ahí su propio país. Al principio era más reconocido en el mundo ese, luego es este otro, pero ellos dicen, algún día nos vamos a reunificar. Y obviamente están las potencias, sí metiendo apoyo de un lado y del otro, pero ¿por qué? Porque tienen intereses en la región. Esto no es porque no se considera que se deberían unir. Entonces China no tiene ningún apuro, obviamente quiere llegar algún día a tener dominio sobre Taiwán, pero no es lo mismo que Hong Kong inclusive, ¿no? No nos olvidemos que, o sea, cuando llegan los británicos se quedan en Hong Kong, los portugueses se quedan en Macao. Cuando China comienza a recuperar el poder que tuvo durante 3.000 años, que sí era la gran potencia, no nos olvidemos, 200 años, el siglo de humillación europea que lo llama, cuando comienza a recuperar su poder económico, ya es una sola llamada, me devuelven y me devuelven. En este caso no es lo mismo. Entonces, tranquilos, tiene a Taiwán súper aislado y Taiwán es una potencia tecnológica. Eso también consideremos. Entonces, hay más intereses para Estados Unidos y las otras potencias, pero ya creer que China va a comenzar a un ataque violento, no. Ahora, de que se puede salir de control, como decías, y lo dijo Guterres, eso es verdad. Entonces, esperemos no llegar a ese escenario de violencia, que aunque no incluya armas nucleares, sería movilización de aviones, portaaviones, tropas, que eso obviamente va a profundizar y estamos en esta crisis tan tremenda. Pero si no pasa eso, el escenario que sí es el inmediato es la profundización de este quiebre Occidente y Oriente. Esta desglobalización, este desacople China-Estados Unidos, un sistema internacional bipolar se está configurando ahora cada vez más rápido. Si la guerra de Ucrania aceleró ahora este viaje, un simple viaje, ¿no? Esto está profundizando más las tendencias. Han debido ver entre las noticias que no sea la amenaza, porque habían amenazas, ¿no? De no se animen a cruzar porque el ejército chino va a defender. Bueno, esas amenazas que ojalá no lleguen, porque ya el vuelo incluso salió, como decías, pero lo que sí se está ahora proyectando es más empresas que van a dejar de tener negocios con Occidente, que China va a prohibir a más empresas de invertir en Taiwán, invertir en Occidente, cada uno ahora por su lado, y esto obviamente va a aumentar la inflación en el mundo, va a aumentar la escasez en estos meses que se vienen, que sí es más complicado. Así es.
Bien, Daniel, muchísimas gracias por el análisis, por toda la información brindada. Ha sido excelente tenerte acá. Un saludo hasta Alemania. Jorge Luis, muchas gracias. Un placer. Adiós. Adiós. Bueno, excelente. Realmente un panorama completo, entenderlo resulta importante, aunque en estos minutos, claro, va a ser difícil comprender la totalidad. Sin embargo, podemos estar tranquilos. Yo también comparto la idea de que no se va a disparar todavía una guerra. Lo que sí me llama la atención, y esto lo acabo de reflexionar justamente escuchándolo, es lo que ha hecho Pelosi. El Partido Demócrata, que es el partido de Joe Biden, no tiene a quién poner, no tiene un sucesor para enfrentarse a quien podría ser Donald Trump, o un Mike Pence, o un Ron DeSantis, figuras republicanas importantes que podrían tomar las riendas del país. Joe Biden es visto como un personaje que ya está muy mayor. Lo hemos visto con los lapsus que les digo, saludando gente que no está, perdiéndose. Es decir, no hay quien suceda al Partido Demócrata en los Estados Unidos, quien pueda enfrentarse a Donald Trump. Y esto que acaba de hacer Pelosi me ha llamado mucho la atención. ¿Será que ella está buscando ser la representante demócrata para enfrentarse al republicano en las elecciones del 2025? Puede ser. Ese puede ser el escenario, porque esto le ayuda a ella, no le ayuda a Estados Unidos. Por eso el Pentágono se opuso, Joe Biden se opuso, pero no. Ella necesitaba figurar, ella necesitaba que todos hablen de ella. Muy curioso, eso podría ser lo que está pasando. Bien, vamos a seguir en RTP Mundo, vamos a tener